Mañana de Navidad, el aire en la cocina se impregnaba del aroma a pavo asado, salvia y un ligero toque a pino del árbol de la sala. A sus 64 años, Arthur Jenkins aún encontraba una profunda alegría, casi espiritual, al preparar el banquete navideño para su familia. Era su sello distintivo, su obra maestra anual, una tradición que había mantenido durante más de 4 décadas, desde que su amada Margaret le enseñó por primera vez su receta secreta para aliñar las comidas. Se movía con una lentitud experta, con las articulaciones ligeramente doloridas por las horas de pie, pero con el corazón lleno, anticipando las risas familiares y la calidez compartida que llenaría su comedor. El pavo, dorado y reluciente, por fin reposaba en la bandeja. Arthur lo llevó con cuidado, sintiendo su peso en las manos, a la mesa del comedor. La mesa, normalmente reservada para sus ocasionales comidas tranquilas, estaba ahora repleta de guarniciones que Sara, su nuera, había aportado, preparadas, compradas, pero con un toque festivo. Dejó el pavo con un suspiro de satisfacción y se giró para acercar su silla habitual a la cabecera de la mesa. Estaba cansado, pero una silenciosa satisfacción lo invadió. Al inclinarse para sentarse, su hijo, Ethan Jenkins, apareció repentinamente detrás de él. Sin decir palabra, Ethan agarró el respaldo de la silla y la arrancó de un tirón. Arthur, desequilibrado, se tambaleó hacia atrás, agitando inútilmente los brazos en el aire, antes de caer con fuerza sobre el pulido suelo de madera con un golpe seco y espantoso. Una punzada de dolor le recorrió la parte baja de la espalda. Yacía allí, aturdido y jadeante, mientras la cuidadosamente cuidada alegría navideña se desvanecía a su alrededor. Ethan, sin siquiera mirar a su padre caído, simplemente señaló el espacio vacío donde había estado la silla. «Ese asiento», dijo con voz monótona, sin ninguna preocupación, «es para Richard Clark». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y agudas. Arthur se incorporó sobre los codos. La humillación le quemaba las mejillas. Richard Clark. ¿Quién era Richard Clark para justificar semejante acto de crueldad deliberada? Era solo un cliente de Ethan, un hombre al que Arthur había conocido quizás una vez, brevemente, meses atrás. Sin embargo, su presencia, o mejor dicho, su presencia, de alguna manera, había vuelto completamente invisible a Arthur, el dueño de la casa y quien había pasado toda la mañana cocinando. La profunda vergüenza era peor que el dolor físico. Entonces se oyó el sonido. Una risa breve, seca y deliberada de Sara. Estaba en la puerta, con una copa de vino en la mano. Sus ojos se encontraron con los de él por un instante fugaz y frío, antes de apartarlos, con una sonrisa burlona en los labios. Nadie más se movió. Nadie le ofreció una mano. Nadie le preguntó si estaba bien. Sus nietos, absortos en sus teléfonos, parecían ajenos. El silencio de su familia era ensordecedor, una dura crítica a su valía en su propio hogar. Lentamente, con dolor, Arthur se puso de pie. Sus 64 años parecían 164 en ese momento. Cada movimiento era un crujido de huesos y músculos. La caída había sacudido algo más que su espalda. Había sacudido algo muy profundo en su interior. Mientras se ponía de pie, ligeramente inestable, Sara finalmente habló, con la voz destilando desdén. «Puedes traer un taburete de la cocina, Arthur. Necesitamos sillas adecuadas para nuestros invitados». Un taburete de cocina. Relegado a la cocina, lejos del calor, las risas, la familia que había criado con tanto esmero. Miró la mesa reluciente, los rostros expectantes que volvían a concentrarse en las guarniciones, la silla vacía que aún esperaba a Richard Clark. Simplemente se dio la vuelta. Sin decir palabra, pasó junto a Sara, pasó la cocina y recorrió el pasillo hasta su dormitorio. La puerta se cerró suavemente tras él, amortiguando los sonidos de una conversación educada y el tintineo de cubiertos que pronto siguió. Oyó la puerta principal abrirse y cerrarse, un saludo alegre, y la voz inconfundible de Richard Clark uniéndose al bullicio festivo. La risa ahora parecía más fuerte, más aguda, diseñada para burlarse de su soledad. Se sentó en el borde de la cama, con el peso del momento oprimiéndolo. Esta casa la había comprado hacía 40 años con Margaret.
Allí habían construido su vida, donde habían pintado la habitación del bebé, donde le había enseñado a Ethan a montar su primera bicicleta en el patio trasero. Los recuerdos eran vívidos, casi dolorosos en su contraste con el presente. Recordaba la suave caricia de Margaret, su risa contagiosa resonando por estos mismos pasillos. Hacía 3 años, Ethan, Sarah y los niños se habían mudado allí, solo por unos meses, según dijeron, tras un repentino revés económico. Arthur, siempre un padre cariñoso, les había abierto las puertas de su casa sin dudarlo. La familia ayuda a la familia, le había dicho al retrato de Margaret. Pero los meses se habían convertido en años. La estancia temporal se había convertido en una residencia permanente, lenta y sutilmente, reclamando cada vez más de su espacio, su autoridad, su propia identidad. Su hogar, antes cómodo, ahora se sentía como una vivienda compartida, donde él era simplemente un huésped tolerado. Alrededor de la medianoche, mucho después de que el último coche se hubiera marchado y la casa se hubiera quedado en silencio, Arthur yacía despierto. El dolor inicial, la humillación aplastante, había empezado a desvanecerse lenta e inexorablemente, reemplazada por algo completamente diferente. No era ira, todavía no, sino una determinación fría y firme. Un profundo cambio se había producido en su interior, como el polvo que se asienta tras una tormenta, revelando un nuevo e inquebrantable paisaje. Al amanecer, con el primer rayo de luz grisácea filtrándose por la ventana, Arthur se levantó de la cama. Se movía con serenidad, con la mente inusualmente despejada. Se arrodilló junto a su mesita de noche, sacando una pequeña y destartalada caja de seguridad metálica de debajo de una pila de revistas viejas. El clic del pestillo resonó en el silencio. Dentro, entre fotografías antiguas y el broche favorito de Margaret, estaban los documentos que buscaba, la escritura original de la casa, los papeles del seguro, las facturas de servicios públicos, todos a su nombre, Arthur Jenkins. Se recostó en la cama, sosteniendo el documento de escritura en sus manos. Las palabras se desdibujaban ligeramente sin sus gafas de leer, pero el significado era nítido. Dueño, no huésped. La certeza se asentó en lo más profundo de su ser, firme e inquebrantable. Esta era su casa. Abrió su portátil. La pantalla era un rectángulo brillante en la habitación en penumbra. Sus dedos, habitualmente vacilantes, revolotearon sobre el teclado. Derechos de los inquilinos en Arizona, escribió. Luego, proceso de desalojo en Arizona. Y finalmente, derechos de los propietarios en Arizona. Cada término de búsqueda era una piedra en el camino, una declaración de intenciones. Unos minutos después, la puerta del dormitorio se abrió con un crujido. Ethan estaba allí, vestido con una camiseta descolorida y el pelo revuelto. Miró a Arthur, a la pantalla brillante del portátil, con expresión indescifrable. Se acercó a la pequeña cafetera que Arthur guardaba en un rincón de su habitación, se sirvió una taza y, sin decir palabra ni agradecimiento, se dio la vuelta y se fue, dejando a Arthur solo con su obra, su portátil y su nueva y tranquila resolución. Los días posteriores a la Navidad se convirtieron en una observación silenciosa y decidida para Arthur. Su humillación no había desaparecido, pero se había consolidado en una perspectiva fría y clínica, a través de la cual ahora observaba a su hijo, Ethan, y a su nuera, Sarah. Los observaba, no con los ojos de un padre amoroso, sino con la mirada meticulosa de un investigador. Percibió cada cambio sutil, cada usurpación casual de su hogar. La cocina, antaño su santuario, se convirtió en el centro de estas observaciones. Sarah, con aires de autoridad, empezó a reorganizar los armarios. Una mañana, Arthur fue a prepararse el café, un ritual que apreciaba, solo para descubrir que su marca preferida, una mezcla específica de avellanas, había sido trasladada al estante más alto, casi fuera del alcance de un hombre de su altura y edad. Tuvo que ir a buscar un pequeño taburete, el que solía reservar para limpiar ventanas altas, solo para recuperarlo. Cuando le preguntó a Sarah al respecto, ella simplemente se encogió de hombros. «Ah, solo estaba haciendo espacio. Queda mejor ahí». Su tono implicaba que su preferencia, su comodidad, era secundaria a sus caprichos organizativos.
También empezó a fijarse en el correo. El de Ethan, en particular, solía quedar esparcido sobre la mesa de la entrada, acumulándose en pequeños montones desordenados. Arthur, siempre muy estricto con el orden, ahora veía estos montones no como una molestia, sino como una posible prueba. Vio ofertas de tarjetas de crédito, facturas de muebles de tiendas caras y, lo que era más significativo, un escueto aviso de cobro que asomaba por debajo de un folleto satinado. No era solo una señal de dificultades económicas, era un testimonio de su continua dependencia y, quizás, de su constante desprecio por la responsabilidad. Luego vinieron los sutiles, pero profundamente discordantes, cambios lingüísticos. Una tarde, sus dos nietos, absortos en una caricatura, le pidieron a Sara algo para merendar. «Mami, ¿me das unas galletas de la despensa?» «¿Mi casa?», preguntó el más joven. Arthur, sentado en su sillón, se quedó paralizado. «Mi casa, no la casa del abuelo, no nuestro casa». Las palabras, pronunciadas con inocente convicción, reflejaban con crudeza cómo Sara y Ethan habían replanteado su situación de vida ante sus hijos, borrando sutilmente la propiedad principal de Arthur. Su autoridad, ya disminuida, parecía evaporarse con cada repetición. El 27 de diciembre, Sara se le acercó con una orden informal. «Alonso», empezó, usando su segundo nombre, que rara vez usaba, una costumbre que a él le resultaba ligeramente irritante. «Necesitamos la sala esta noche. Vienen amigos». «No, ¿podemos usar la sala?» Ni «¿te importaría si recibimos a amigos?» Sino «nosotros». Necesidad fue una declaración, no una petición. Arthur simplemente asintió, pero en cuanto ella se dio la vuelta, sacó su teléfono y escribió una nota en su aplicación de notas. 27 de diciembre. Sara dijo: «Necesitamos la sala esta noche. Vienen amigos». No fue una petición, fue un hecho. Sintió una fría satisfacción al documentar su tono de propiedad. Los días 28 y 29 transcurrieron con una intensidad silenciosa y concentrada. Arthur se sumergió en páginas web legales, navegando por la densa terminología con sorprendente facilidad. Imprimió artículos, resaltó secciones clave y vio vídeos explicativos. El principio fundamental se convirtió en su mantra. La propiedad prevalece sobre la ocupación. Sin contrato de arrendamiento, sin contrato de alquiler y, fundamentalmente, sin ningún comprobante de pago regular del alquiler, Ethan y Sara eran, legalmente hablando, meros huéspedes que habían sobrepasado su límite de estancia. Empezó a hacer una lista mental, que pronto se transformó en una lista ordenada y manuscrita. Primero, escritura de la casa, prueba irrefutable de su propiedad. Segundo, prueba de que no existía contrato de alquiler. Tercero, extractos bancarios que demostraban claramente que Ethan nunca le había pagado un centavo de alquiler. Este último punto era crucial. El día 30, Arthur fue al banco. Solicitó 3 años de extractos bancarios impresos, una petición que sorprendió al joven cajero, pero que finalmente se cumplió. Se sentó en el coche, con un grueso fajo de papeles en las manos, y revisó meticulosamente cada mes. Como esperaba, no había depósitos directos, ni cheques, ni transferencias de Ethan Jenkins. 3 años. 0 alquiler. La evidencia era irrefutable. Regresó a casa con el sobre grueso bien guardado bajo el brazo, solo para encontrar a Sara revisando su correo personal, que solía guardar aparte. Estaba de pie junto a la pequeña consola del pasillo, con una pila de sobres sin abrir desplegados ante ella. «Ay, Arthur», dijo con voz alegre, levantando la vista y fingiendo inocencia, «solo estaba organizándote. Siempre dejas todo hecho un desastre». Arthur sintió un atisbo de su antigua ira, pero la reprimió rápidamente. Extendió la mano con la palma hacia arriba. «Me encargaré de mis papeles, Sara», dijo con voz tranquila, monótona, sin emoción. La sonrisa de Sara se enfrió, sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. Dudó un momento, un desafío en su postura, antes de entregarle lenta y reticentemente el fajo de sobres. Él los tomó, sin mirarla a los ojos, y se dirigió directamente a su habitación, guardándolos en su caja fuerte. Llegó la noche vieja, una noche tranquila para Arthur, marcada por un buen libro y una taza de té caliente. Pero Ethan y Sara tenían otros planes para él. Al caer la noche,
Aparecieron en su puerta, vestidos con sus mejores galas y con aire expectante. «Papá», empezó Ethan, «vamos a la fiesta de los O'Malley. ¿Puedes cuidar a los niños esta noche?» No era una pregunta, era una suposición. Arthur levantó la vista del libro. Ya lo había previsto. «No», dijo con voz tranquila, sin la habitual sumisión. «Tengo mis propios planes esta noche». Ethan y Sarah intercambiaron una mirada desconcertada. «¿Tus propios planes?», se burló Sarah. «Arthur, es Nochevieja. Los niños están dormidos. Solo faltan unas horas». «Mis planes», reiteró Arthur, «no incluyen el cuidado de niños». Su mirada era firme, inquebrantable. Se mantuvo firme durante una discusión de 5 minutos, donde la frustración de Ethan se intensificó hasta convertirse en acusaciones apenas veladas de egoísmo. Pero Arthur se mantuvo firme. No alzó la voz, no dio más detalles. Simplemente repitió su postura, una y otra vez, como una piedra en un arroyo. Finalmente, derrotado y furioso, Ethan alzó las manos. «Bien», gruñó. «Entonces los despertaremos». Sarah se marchó furiosa, regresando momentos después con 2 niños aturdidos y desconcertados, abrigados con sus abrigos de invierno. La puerta principal se cerró de golpe con un golpe sordo, sacudiendo la casa. Arthur los vio irse y luego regresó a su escritorio. Tomó una hoja nueva y un bolígrafo. Con su caligrafía pulcra y cuidadosa, comenzó una nueva lista, numerada con precisión. Debajo del último punto, escribió una última línea, una silenciosa declaración de guerra. Primera cita, consulta con un abogado. Lunes 2 de enero. Una poderosa determinación lo invadió, reemplazando el familiar dolor de la soledad con una oleada de renovado propósito. El frío vacío en su hogar no duraría. La mañana del lunes 2 de enero amaneció con una luz nítida y clara. Arthur estaba sentado en su cama, con el portátil aún abierto tras su investigación nocturna. Había seleccionado cuidadosamente un nombre de una lista de abogados de renombre, especializados en derecho inmobiliario y de familia. Su dedo se posó sobre el icono del teléfono. Hizo 2 intentos fallidos, marcando el número solo para colgar antes de que sonara, con un temblor de aprensión recorriéndolo. Había llegado el momento, el punto de no retorno. Respiró hondo y finalmente pulsó el botón de enviar. «David Stone, Derecho de Familia y Patrimonio», respondió una voz tranquila y profesional. Arthur, carraspeando, explicó su situación con frases concisas y ensayadas. Necesitaba hablar con el señor Stone. Hubo una breve pausa, y luego una recepcionista le ofreció una cita. Jueves 5 de enero, a las 10 a.m. Arthur aceptó rápidamente, con el corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y anticipación. Guardó la cita en su teléfono, no como abogado, sino con un título soso y discreto. Revisión médica. Más tarde esa mañana, mientras se preparaba una taza de té, oyó la voz de Sarah desde el pasillo. «Alonso, ¿estás ahí?», preguntó con un tono despreocupado, casi aburrido. Era su forma habitual de comprobar su presencia sin comprometerse realmente. Arthur se quedó paralizado, con una respuesta a medio formular atorada en su garganta. Permaneció en silencio, dejando que el sonido del agua hirviendo en la tetera fuera su única respuesta. La fachada, el padre tranquilo y obediente, necesitaba mantenerse. Por ahora. Durante los 3 días siguientes, Arthur se movió por la casa con una serena normalidad que desmentía la tormenta que se avecinaba en su interior. Preparaba sus comidas, leía el periódico, veía la televisión. Todo mientras, en secreto, agudizaba su capacidad de observación. Cada interacción, cada objeto desechado, cada comentario descuidado, se convertía en una pieza del rompecabezas que armaba meticulosamente. Observó cómo Sarah dejaba constantemente las luces encendidas en las habitaciones desocupadas, cómo Ethan nunca se molestaba en cerrar la puerta del todo, dejando entrar el fresco aire de enero. Eran detalles insignificantes, pero decían mucho de su despreocupada indiferencia hacia su hogar. El martes, Sarah se le acercó con una bolsa en la mano. «Alonso, ¿podrías recoger la ropa de la tintorería de Ethan? Está a la vuelta de la esquina». Arthur tomó la bolsa. «Claro, Sarah», respondió con voz serena. Hizo el corto trayecto, recogió las camisas recién planchadas y, al regresar,
Fue directo al armario de la habitación de Ethan. Mientras colgaba las camisas, notó el cesto de la ropa sucia rebosante, los envoltorios de bocadillos tirados en la mesita de noche, el desorden general. Simplemente tomó nota mental, añadiéndola a su creciente lista de observaciones. No se trataba de la limpieza, se trataba de la presunción. El miércoles por la noche, bajo el manto del crepúsculo, Arthur condujo hasta la biblioteca pública. Prefería mantener sus asuntos personales fuera del ordenador compartido, y la biblioteca le ofrecía anonimato. Se conectó con cuidado, navegó a la página web de su banco y, usando la impresora de la biblioteca, imprimió digitalmente los extractos bancarios de los 3 años que había recuperado. La pila de papeles, que no mostraba ningún ingreso de Ethan Jenkins, era su prueba irrefutable. De vuelta en la tranquila soledad de su dormitorio, contó el efectivo en su caja fuerte. Los billetes, sin abrir, sumaban $200, más que suficiente para cubrir un anticipo. Sintió que una silenciosa confianza crecía en su interior. Llegó la mañana del jueves, fresca y despejada. Arthur se puso su camisa más limpia, una chaqueta de tweed cómoda y sus buenos zapatos para caminar. Sorprendió a Sarah en la cocina. «Tengo cita con el médico esta mañana», le informó, ciñéndose a la excusa que había preparado. Sarah, absorta en su teléfono, apenas levantó la vista. «Como sea, Alonso», murmuró, haciendo un gesto de desdén con la mano. «Solo asegúrate de traer leche. Se nos acabó». La exigencia casual, la total falta de interés en su bienestar, afianzó aún más su determinación. El centro de Phoenix contrastaba marcadamente con el bullicio de las tranquilas calles suburbanas donde vivía. Arthur encontró un lugar para estacionar a pocas cuadras del bufete. El ruido de la ciudad le servía de distracción para alejarse de los pensamientos que le daban vueltas en la cabeza. Caminó a paso firme hasta llegar a las relucientes puertas de cristal del edificio de oficinas de David Stone. Respiró hondo y las abrió. La oficina estaba decorada con buen gusto, silenciosa y profesional. Lo condujeron a una sala espaciosa y bien iluminada, donde David Stone, un hombre de mirada amable y un firme apretón de manos, lo recibió. Arthur se sentó y dejó su carpeta cuidadosamente preparada sobre la mesa pulida. Dentro estaban la escritura, los extractos bancarios de 3 años y una cronología meticulosamente mecanografiada de los incidentes, comenzando con la fecha de la mudanza inicial de Ethan y Sarah y terminando con la humillación navideña. «Señor Stone», comenzó Arthur con voz firme, «mi hijo y su esposa llevan 3 años viviendo en mi casa sin pagar alquiler. Quiero que se vayan». Extendió la carpeta y la abrió para revelar los documentos. David Stone escuchó pacientemente, asintiendo ocasionalmente y tomando notas. Examinó atentamente la escritura, los extractos bancarios y el cronograma de Arthur. Cuando Arthur terminó, el señor Stone se reclinó en su silla con expresión pensativa. «Señor Jenkins», explicó, «legalmente, sin un contrato de arrendamiento formal ni pago de renta, su hijo y su esposa son considerados inquilinos a voluntad. En Arizona, esto significa que puede rescindir su contrato de arrendamiento con un preaviso escrito de 30 días. Si no desocupan la vivienda después de ese preaviso, podemos presentar una demanda por desalojo ilícito ante el tribunal». Continuó calculando el plazo. Todo el proceso, desde la notificación hasta la posible obtención de una orden judicial de deportación, suele tardar entre 60 y 90 días, a veces un poco más, dependiendo de los horarios del tribunal. Hizo una pausa y añadió, «Dada su situación particular, señor Jenkins, también le recomiendo encarecidamente que establezca un fideicomiso revocable en vida para sus bienes. Es una excelente manera de proteger sus bienes y garantizar que se cumplan sus deseos sin posibles complicaciones futuras, especialmente si la situación se vuelve contenciosa». Arthur escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. El plan, ahora claramente expuesto, le infundió tranquilidad. «Estoy de acuerdo con ambos», dijo con voz firme. «El proceso de desalojo y la creación del fideicomiso». David Stone detalló los costos. $2.500 para el proceso de desalojo, incluyendo la redacción y presentación. La constitución del fideicomiso costaría $1.000 adicionales. Arthur metió la mano en el bolsillo y sacó su chequera.
Extendió un cheque por $3.600 con pulso firme. Era una suma considerable, pero la inversión parecía plenamente justificada. David Stone prometió redactar el preaviso de 30 días ese mismo día. Arthur salió de la oficina con una tarjeta de visita impecable en la mano y una profunda sensación de alivio, un peso que no se había dado cuenta de que llevaba finalmente aliviado. De camino a casa, recordó las instrucciones de Sarah y se detuvo en el supermercado a comprar leche, una tarea pequeña y mundana, ahora imbuida de una silenciosa sensación de triunfo. La semana siguiente a la reunión de Arthur con David Stone transcurrió en un torbellino de anticipación. El 9 de enero, su teléfono vibró con una notificación por correo electrónico. Era de David Stone, con el asunto simplemente como borrador de notificación de desalojo. Arthur, siempre cauteloso, esperó a llegar a la biblioteca pública para garantizar su privacidad. Abrió el archivo adjunto. El documento era conciso y formal, un instrumento legal de intenciones. Decía claramente los nombres de Ethan y Sarah, la dirección de la propiedad y el imperativo. Notificación de desalojo. Revisó cada línea, cada cláusula, asegurándose de que reflejara fielmente sus deseos. Satisfecho, escribió una breve respuesta. Aprobado. Proceda con la notificación. De vuelta en casa, la calma superficial permanecía intacta. Exteriormente, nada había cambiado. Ethan seguía actuando con la misma indiferencia, a menudo usando la camioneta de Arthur sin siquiera pedirle permiso. Arthur simplemente encontraba las llaves faltantes en su gancho habitual. Y más tarde, la camioneta estacionada al azar en la entrada, con el tanque de gasolina más vacío de lo que recordaba. Sarah, por su parte, continuó con su lenta y sigilosa redecoración de su casa. Una tarde, Arthur regresó de un paseo y encontró su lámpara de lectura favorita, un preciado regalo de Margaret, movida de su lugar junto a su sillón a un rincón tenuemente iluminado. Simplemente la volvió a colocar sin decir palabra, en un silencioso acto de desafío. Cada incidente, por pequeño que fuera, quedaba debidamente registrado en su memoria, reforzando la inquebrantable base de su determinación. Su estoica actitud era un escudo que no revelaba nada de los calculados planes que se desarrollaban bajo sus pies. La noche del 15 de enero, el teléfono de Arthur volvió a sonar, esta vez con un mensaje de texto de David Stone. Servicio del sheriff programado. 20 de enero, 14:14. Ethan será atendido directamente. Prepárense para la reacción. Arthur leyó el mensaje 2 veces, y el corazón le dio un pequeño vuelco involuntario. 20 de enero. 5 días. El tiempo corría. Borró el mensaje con cuidado, asegurándose de que no quedara rastro digital. Luego, con una indiferencia demostrada, se dirigió a la cocina y cenó, sentado en el incómodo taburete al que Sarah lo había relegado, soportando las risas apagadas de su familia en el comedor. La ironía no se le escapó. Los siguientes 4 días se sintieron como una espera agonizante en un andén desolado, viendo cómo un faro lejano se encendía cada vez más, inevitablemente más. Cada mañana se sentía más pesada, cada tarde se alargaba más. Arthur siguió con su rutina diaria, su café de la mañana, sus crucigramas, sus paseos solitarios. Pero bajo la calma exterior, su mente era un torbellino de anticipación. Se encontró mirando el reloj con más atención, cada minuto un paso más cerca de la inevitable confrontación. El sueño se volvió esquivo, fragmentado por pensamientos sobre lo que estaba por venir. El 19 de enero, a las 6:00 p.m. en punto, David Stone llamó. «Solo para confirmar, señor Jenkins», dijo con voz profesional y directa. «El sheriff entregará la notificación mañana por la tarde. Han asignado un agente para la ventanilla de servicio a las 2:00 p.m. Arthur le dio las gracias, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Apenas durmió esa noche, despierto, escuchando los crujidos y gemidos familiares de la vieja casa que se asentaba a su alrededor. Sabía que mañana los cimientos de esta paz precaria se resquebrajarían. La mañana del 20 de enero amaneció gris y fría. Arthur se levantó más temprano de lo habitual, la casa aún sumida en el silencio. Se preparó un café fuerte. Su calor amargo fue una grata distracción. En lugar de retirarse a su dormitorio, llevó su taza a la sala de estar,
acomodándose en su sillón favorito, aquel del que habían movido su lámpara de lectura con tanta naturalidad. Se sentó allí, esperando, con la mirada fija en la puerta principal, un silencioso centinela en su propia casa. Las horas transcurrieron lentamente. Llegó el mediodía y pasó. Los sonidos de Ethan y Sarah despertándose, las voces lejanas de sus nietos, eran solo ruido de fondo. Arthur permaneció inmóvil, con la respiración regular, su mente plenamente consciente del paso del tiempo. Exactamente a las 2 de la tarde, como si fuera una señal, sonó el timbre. Era un sonido agudo e insistente que atravesó el silencio de la casa. Arthur no se movió. Oyó los pasos ligeros de Sarah, luego su voz, con un ligero toque de fastidio. ¿Sí?, preguntó. Siguió un intercambio apagado, demasiado bajo para que Arthur lo percibiera. Entonces, los pasos más pesados de Ethan resonaron por las escaleras. «¿Quién es, Sarah?», preguntó Ethan, con la voz aún ronca por el sueño. Sarah respondió: «Un hombre uniformado. Dice que tiene documentos legales para ti». Arthur oyó que la puerta principal se abría de par en par. La voz de Ethan, un confuso «Ah, vale», seguido de un crujido de papeles. Un instante después, la puerta se cerró con un clic. Arthur oyó los pasos vacilantes de Ethan en el pasillo, y luego el inconfundible sonido de un sobre al abrirse. Ethan reapareció ante la vista de Arthur, de pie en el arco que separaba la sala del pasillo. En la mano, sostenía una hoja de papel blanca y nítida. Su rostro era un lienzo de emociones que cambiaban rápidamente. Confusión inicial, transformándose rápidamente en comprensión, luego en una expresión más oscura y peligrosa. Sus ojos recorrieron el documento, pasando rápidamente de una línea a otra. Finalmente, su mirada se fijó en Arthur, quien permanecía tranquilo e inmóvil en su silla. «Papá», la voz de Ethan era cortante, con un deje de incredulidad. «¿Qué es esto?». Arthur sostuvo la mirada de su hijo, con una mirada firme. «Exactamente lo que dice Ethan», respondió con voz tranquila, firme, sin ira, solo con una firmeza silenciosa. «Aviso de desalojo. Tienes 30 días». Antes de que Ethan pudiera reaccionar, Sarah, que se había acercado sigilosamente a él, le arrebató los papeles de la mano. Su mirada recorrió rápidamente la letra en negrita. Su rostro reflejó rápidamente la confusión y luego la incredulidad de Ethan. «¿Qué?», exclamó, mirando primero el papel y luego a Arthur. Ethan soltó una breve risa burlona. «¿Tu casa?», se burló, recuperando la compostura, aunque sus ojos aún reflejaban furia. «No seas ridículo, papá. Vivimos aquí. Esta es nuestra casa». Arthur, lenta y deliberadamente, se levantó de la silla. Caminó hacia ellos, deteniéndose a pocos metros. Su presencia de repente se imponía. «Es mi casa, Ethan», declaró, con una voz que resonaba con una autoridad recién descubierta. «Mi nombre está en la escritura. Y tú, Ethan y Sarah, nunca has pagado un solo centavo de alquiler». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, innegables, irrefutables y absolutamente devastadoras. El silencio que siguió a la declaración de Arthur duró poco y se rompió casi al instante con la voz estridente de Sarah. «¡Somos familia!», gritó, con el rostro contorsionado por una mezcla de incredulidad y furia. «No pueden desalojar a la familia. ¿Qué clase de monstruo hace eso?». Arthur respondió a su arrebato con una calma casi inquietante. «Puedo», afirmó con voz tranquila pero firme, «y lo soy». Su mirada permaneció firme, inflexible. Ethan, con el rostro convertido en una máscara de ira, cruzó la sala en 3 zancadas rápidas, deteniéndose a centímetros de Arthur. «Se trata de Navidad, ¿no?», siseó, con voz baja y peligrosa. «Porque te caíste, y ahora nos vas a castigar a todos por tu torpeza. Egoísta, viejo». Arthur miró a su hijo directamente a los ojos. Sus propios ojos ardían con un fuego profundo y controlado. «No me caí, Ethan», corrigió, cada palabra precisa, cortando la acusación. «Tú tiraste de la silla, y esa», hizo una pausa, dejando la insinuación flotando en el aire. «Fue solo la última vez». Sarah intervino rápidamente, interponiéndose entre ellos. «Te tratamos muy bien. Te dejamos vivir aquí, Arthur. Te damos un techo». La mandíbula de Arthur se tensó. El descaro, la audacia de sus palabras.
¿Me dejas?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro, pero imbuida de una fuerza que detuvo a Sara en seco. Esto es mi casa. Hizo un gesto alrededor de la sala de estar. Mi nombre está en la escritura. Cada factura, cada pago de hipoteca, cada reparación durante los últimos 40 años ha sido pagada por mí. Tú no has de dejar. Yo hago cualquier cosa. Ethan retrocedió un poco y luego volvió a estallar. Esto es una locura. Cruel. Vengativo. Levantó las manos con exasperación. ¿A dónde se supone que vamos a ir, papá? ¿Esperas que nos quedemos sin hogar? Ese no es mi problema, respondió Arthur, con una voz aún inquietantemente tranquila. Tienes 30 días. Resuélvelo. De repente, la furia de Sara se disolvió en lágrimas teatrales. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se suavizó hasta convertirse en una súplica manipuladora. ¿Cómo puedes hacerle esto, Arthur? ¿A tu propio hijo? ¿A tus inocentes nietos? ¿Y qué pasa con ellos? Miró a Ethan y luego a Arthur, intentando manipular sus emociones. Arthur sintió una punzada, pero pronto fue eclipsada por el frío recuerdo de navidades pasadas, de abandono y crueldad casual. Miró a Sara con expresión indescifrable. Deberías haber pensado en ellos, dijo, con voz dura, antes de empezar a tratarme como basura en mi propia casa. Sara, impactada por su indiferencia ante sus lágrimas, sacó su teléfono, recorriendo la pantalla con los dedos. «Llamaré a mi padre», declaró, con la voz aún temblorosa. «Él lo solucionará. Richard Clark te hará entrar en razón». Arthur observaba, con una leve sonrisa en los labios. Richard Clark, el cliente importante de Ethan, la razón de su humillación navideña. Esperó. Sara caminaba de un lado a otro, murmurando al teléfono, contando su versión de los hechos con toques dramáticos. «Nos está echando, papá. Después de todo, llevamos 3 años cuidándolo y solo quiere que estemos en la calle». Después de un momento, le tendió el teléfono a Ethan. «Papá quiere hablar contigo». Ethan tomó el teléfono, frunciendo el ceño, escuchando. Unos minutos después, se lo devolvió a Sara, pálido. La voz de Richard Clark, aunque apagada, era audible. «Alonso es el dueño de esa casa, Sara. Tiene todo el derecho. Lo siento, pero esto no es asunto mío». Sara miró el teléfono, luego a Ethan, luego a Arthur, con una expresión de absoluta traición en el rostro. Su propio padre, traicionándola. Fue una dulce y pequeña victoria para Arthur. Ethan, sin embargo, no perdió tiempo. Se retiró de inmediato a su habitación, y Arthur pudo oír el frenético clic de un teclado. Sabía lo que Ethan estaba haciendo. Derechos de los inquilinos, Arizona. Poco después, Ethan anunció que había contratado a un abogado, un hombre llamado Mark Miller. El señor Miller, según supo Arthur más tarde por David Stone, sugirió impugnar el desalojo alegando la existencia de un acuerdo verbal. El 31 de enero, Ethan, a través de Mark Miller, presentó su respuesta oficial a la notificación de desalojo. Arthur recibió los documentos de David Stone y, al leerlos, una furia fría comenzó a arder en él. Ethan alegó un acuerdo verbal de residencia vitalicia a cambio de cuidado y compañía para Arthur. Y luego, la mentira crucial y maliciosa. El documento afirmaba que Ethan estaba planteando preocupaciones sobre la función cognitiva y el estado mental del solicitante. Estaban atacando su mente. Arthur estaba furioso. Inmediatamente llamó a David Stone. «Intentan decir que estoy senil, David», exclamó, con la voz temblorosa de indignación. David Stone mantuvo la calma. «Es una táctica común, Sir Jenkins, sobre todo cuando no hay un contrato de arrendamiento escrito. Intentarán demostrar que usted no estaba en su sano juicio cuando inició el desalojo. Tenemos que contrarrestarlo. Documente todo. Y le recomiendo que se haga una evaluación médica completa para demostrar su competencia». También le recordó a Arthur la ley de Arizona sobre el consentimiento unipartito para grabar conversaciones. Puede grabarlas sin su conocimiento, siempre y cuando sea parte de la conversación. Podría ser una prueba invaluable. Arthur no perdió el tiempo. Al día siguiente, compró una grabadora de voz digital pequeña y discreta. También descargó una aplicación de notas en su teléfono que permitía grabar la voz al instante. Sus observaciones se volvieron aún más meticulosas. Sara,
Aparentemente siguiendo las indicaciones del abogado de Ethan, inició una campaña deliberada e insidiosa para retratar a Arthur como olvidadizo y confundido. Empezó a simular situaciones. Sutilmente, cambiaba de lugar su medicamento para la presión arterial, moviéndolo de la mesita de noche a la encimera de la cocina, para luego descubrirlo y exclamar en voz alta: «Arthur, olvidaste tus pastillas otra vez. Madre mía, tienes que tener más cuidado». O hacía comentarios performativos a vecinos, como Carol, que vivía al lado, asegurándose de que Arthur pudiera oírla. «Ay, pobre Arthur, últimamente no está él mismo. ¡Qué olvidadizo!». Arthur, sin embargo, estaba listo. Fotografió meticulosamente las pastillas reposicionadas, asegurándose de que cada imagen tuviera la fecha y hora. Usó su nueva grabadora de voz para capturar la fingida preocupación de Sarah, comparándola con su tono, a menudo hostil, cuando estaban solos. El contraste era marcado. Una persona dentro, otra fuera. Su mayor descubrimiento llegó cuando revisó discretamente la cuenta telefónica familiar, a la que aún tenía acceso administrativo. Allí, entre los mensajes cotidianos, había mensajes entre Sarah y Ethan, detallando su estrategia. «Se está confundiendo», decía un mensaje de Sarah. Ethan respondió: «Bien, haz que parezca confundido ante Carol». Otro de Sarah: «Movió sus pastillas otra vez. Ni siquiera se dio cuenta». Arthur sintió una punzada de miedo y asco. Inmediatamente, reenvió todos los mensajes incriminatorios a David Stone. La batalla por su hogar acababa de escalar a una batalla por su mente. La batalla por la casa de Arthur se había convertido en una batalla por su mente. El 15 de febrero, Arthur actuó para refutar las maliciosas afirmaciones de Ethan. Visitó a la doctora Emily White, neuróloga, y solicitó una evaluación cognitiva completa. Explicó la situación concisamente, con voz firme, sin dejar lugar a dudas sobre su claridad mental. La doctora White, una mujer de rostro amable y mirada penetrante e inteligente, comprendió la gravedad de su solicitud. Lo sometió a un mini-examen mental completo, una serie de preguntas y tareas diseñadas para evaluar la memoria, la atención, el lenguaje y otras funciones cognitivas. Arthur, concentrado y alerta, obtuvo una puntuación de 29 sobre 30, dentro del rango normal para su edad. Unos días después, Arthur recibió una carta formal del Dr. Warripoe, dirigida a su abogado. Esta certificaba que Arthur Jenkins era plenamente competente para tomar decisiones independientes en asuntos personales y financieros. Se la reenvió a David Stone con una silenciosa sensación de triunfo. En casa, la frágil pretensión de civilidad se había desvanecido por completo. Ethan y Sarah, envalentonados por su desafío legal y quizás percibiendo la determinación de Arthur, dejaron de fingir. El ambiente en la casa se llenó de hostilidad abierta, resentimientos tácitos y un desprecio apenas disimulado. La grabadora de Arthur, discretamente escondida, se convirtió en su compañera inseparable. El 16 de febrero estalló una discusión por el control remoto del televisor. Arthur solo quería ver las noticias de la noche. Ethan insistía en un canal de deportes. Cuando Arthur intentó hacer valer su derecho a ver lo que quisiera en su propia sala, Ethan le arrebató el control remoto con una mueca de desprecio. «Ya no es tu casa, papá», declaró Ethan con la voz cargada de veneno. «Acostúmbrate». Las palabras, grabadas con claridad en la grabadora de Arthur, fueron una escalofriante confirmación de su mentalidad. 2 días después, el 18 de febrero, la agresión pasiva de Sarah se manifestó en un acto deliberado de despecho. Arthur metió una carga de ropa en la lavadora, sus sábanas y toallas limpias. Sarah, fingiendo olvido, las dejó dentro durante 2 días enteros, dejando que se enmohecieran. Cuando Arthur finalmente las sacó, el olor agrio y húmedo era inconfundible. Sarah simplemente se encogió de hombros. «Ay, lo olvidé por completo. Lo siento mucho, Arthur. Últimamente estoy muy ocupada». Sin embargo, en sus ojos se percibía un destello de fría satisfacción. La hostilidad culminó la noche del 19 de febrero. Ethan decidió organizar una fiesta ruidosa y bulliciosa. La música resonaba a todo volumen, el bajo resonaba en las ventanas, risas y gritos resonaban por la casa mucho después de la medianoche. Arthur, incapaz de dormir, finalmente se dirigió a la sala,
donde estaban reunidos Ethan y sus amigos. «Ethan», dijo Arthur con voz tranquila, atravesando el estruendo. «Es tarde. Por favor, baja la música». Ethan se giró, con una botella de cerveza en la mano, los ojos vidriosos por el alcohol y la arrogancia. «¿Sigues intentando controlarlo todo, viejo?», preguntó arrastrando las palabras. «Te lo dije, ya no es tu casa. Pondremos la música tan alta como queramos». Esta fue la gota que colmó el vaso. Arthur se retiró a su habitación y, sin dudarlo, llamó a la línea de policía para casos no urgentes. Explicó la situación, detallando con calma el ruido y la negativa de su hijo a cooperar. En 20 minutos, llegó la agente Davis. Ver a un agente uniformado en la puerta tranquilizó rápidamente a Ethan y a sus amigos. La agente Davis, una mujer de rostro severo, dejó claro que la fiesta había terminado. Los amigos de Ethan refunfuñaron, pero se dispersaron rápidamente. Mientras el oficial Davis escoltaba a los últimos, Ethan se quedó en la puerta, mirando a Arthur con furia, con el rostro lleno de furia y resentimiento. «Te vas a arrepentir de esto, papá», amenazó en voz baja y amenazante. Arthur sostuvo la mirada de su hijo, con su grabadora digital discretamente guardada en el bolsillo. «Ya he perdido todo lo que me arrepiento de ti, Ethan», respondió con voz firme. Las palabras, impregnadas de años de dolor y decepción, fueron crudas y punzantes. Grabó todo el intercambio, la cruda emoción de la amenaza, una prueba contundente. El 20 de febrero, por fin llegó la llamada que Arthur esperaba. David Stone le informó de la fecha de la audiencia. 28 de febrero, 10 ante el juez Thompson. La justicia, aunque lenta, avanzaba. Arthur pasó la semana siguiente en un torbellino de preparación meticulosa. Organizó sus carpetas con precisión quirúrgica, etiquetando y cotejando cada documento. Hizo una copia de seguridad de todas sus grabaciones de voz en un disco duro externo, imprimió todos los mensajes de texto relevantes y compiló su cronología con minucioso detalle, incluyendo los recientes incidentes de hostilidad y la visita de la policía. No dejaba nada al azar. Amaneció el 28 de febrero, un día cargado de significado. Arthur se vistió con esmero con su mejor traje azul marino, con una corbata anudada con precisión. Se encontró con David Stone en el juzgado, un edificio imponente que evocaba ley y orden. David Stone, al ver la compostura controlada de Arthur, le dedicó una pequeña sonrisa alentadora. «Cíñase a los hechos, señor Jenkins», le aconsejó. «Deje que las pruebas hablen por sí solas». Entraron en la sala. Ethan y Sarah ya estaban allí, sentados en la mesa opuesta con Mark Miller. Ethan lucía demacrado, con el rostro pálido y demacrado. Sarah se movía nerviosa, evitando la mirada de Arthur. Su abogado, Mark Miller, parecía inquieto, con un deje de desesperación en su postura. La jueza Thompson, una mujer sensata y con aires de autoridad serena, ocupó su lugar. Comenzó el proceso. Mark Miller presentó su defensa, reiterando la alegación de un acuerdo verbal para la residencia a largo plazo a cambio de cuidados. Luego, con una mirada vacilante hacia Arthur, planteó las preocupaciones sobre el estado mental del peticionario, intentando poner en duda la competencia de Arthur para iniciar dicha acción legal. Sin embargo, la jueza Thompson no se dejó convencer fácilmente. Miró directamente a Mark Miller. «Señor Miller, ¿tiene alguna documentación médica que sustente estas afirmaciones de deterioro cognitivo?», preguntó con voz cortante. Miller tartamudeó, admitiendo que no. La mirada de la jueza Thompson se endureció. «Sin pruebas médicas, este tribunal no aceptará acusaciones infundadas sobre la capacidad mental del demandante. Sigamos adelante». Arthur sintió un gran alivio. Su previsión al ver al Dr. White había dado sus frutos. David Stone comenzó entonces su contrainterrogatorio a Ethan. Las preguntas de Stone fueron directas y precisas. «Señor Jenkins», comenzó, «¿firmó usted alguna vez un contrato de arrendamiento con su padre?» «No», murmuró Ethan. «¿Alguna vez le hiciste algún pago formal de alquiler a tu padre?» Ethan se removió incómodo. «No». «¿Pagó usted algún servicio público durante sus 3 años de residencia?» «Bueno, no. Pero nosotros...» «Simplemente responda la pregunta, señor Jenkins», intervino el juez Thompson. «Sí o no». «No», admitió finalmente Ethan,
con la voz apenas audible. Los hechos, claros e irrefutables, empezaron a acumularse en su contra. Con las reticentes confesiones de Ethan en el aire, David Stone se levantó para presentar el caso de Arthur. Expuso las pruebas con serena autoridad, empezando por lo indiscutible. Su señoría, se dirigió al juez Thompson, presentamos la escritura de la propiedad, que muestra claramente al señor Arthur Jenkins como el único y absoluto propietario durante más de 4 décadas. Luego presentó los extractos bancarios de 3 años. Y aquí, su señoría, están los registros bancarios, que demuestran meticulosamente que no hubo contribuciones financieras, ni alquiler ni pagos de servicios, ni de Ethan Jenkins ni de Sarah Jenkins. La siguiente prueba fue crucial para demoler su defensa. Además, continuó David Stone, la defensa intentó poner en duda la función cognitiva del señor Jenkins. Tenemos aquí una evaluación cognitiva exhaustiva de la doctora Emily White, neuróloga certificada, que certifica que el señor Jenkins es plenamente competente para tomar decisiones personales y financieras. Le entregó la carta al juez, quien la leyó con un breve asentimiento. Luego llegó la evidencia visual. David Stone presentó las fotos que Arthur había tomado, las imágenes, meticulosamente fechadas, de su medicamento para la presión arterial, que Sarah había movido estratégicamente. Y finalmente, su señoría, declaró Stone, con voz más enérgica, tenemos pruebas irrefutables de engaño deliberado. Estas son capturas de pantalla de mensajes de texto entre Sarah Jenkins y Ethan Jenkins, autenticados y verificados, donde hablan de su plan para manipular la medicación del señor Jenkins y presentarlo como confundido. Entregó las impresiones al alguacil, quien se las entregó al juez. La sala permaneció en silencio, salvo por el crujido del papel. La jueza Thompson revisó los textos, endureciéndose con cada línea. Justo cuando terminaba, David Stone llamó a su último testigo. El peticionario desea llamar al estrado a la señora Carol Miller. Carol, la vecina de Arthur, dio un paso al frente, una mujer algo nerviosa pero decidida. Declaró brevemente, describiendo las frecuentes y escépticas conversaciones de Sarah sobre el olvido de Arthur y sus propias observaciones constantes sobre la agudeza mental y el carácter independiente de Arthur. Cuando Carol terminó, la jueza Thompson se inclinó hacia adelante. Su mirada pasó de Ethan y Sarah, quienes ahora parecían encogerse en sus asientos, a Arthur, quien permaneció impasible. «Ya he visto suficiente», declaró con voz firme. «El tribunal no encuentra pruebas creíbles de un acuerdo verbal para la residencia a largo plazo. Además, los mensajes de texto presentados demuestran un intento claro y deliberado por parte de los demandados de falsificar pruebas y actuar engañosamente con respecto al estado mental del señor Jenkins». Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran. Por lo tanto, el tribunal falla a favor del peticionario, señor Arthur Jenkins. Se ordena a Ethan y Sarah Jenkins que desalojen la propiedad ubicada en dirección, antes del 15 de abril de 2025. Esta orden es definitiva e innegociable. Una oleada de profundo alivio invadió a Arthur, no una alegría festiva, sino una profunda y serena sensación de justicia. Miró a Ethan, que permanecía paralizado, con el rostro en shock. Sarah, a su lado, finalmente se desplomó, con lágrimas sinceras corriendo por su rostro, la fachada cuidadosamente construida completamente destrozada. Mark Miller parecía derrotado, con los hombros hundidos. Mientras Arthur y David Stone salían de la sala, Sarah, recuperándose un poco, corrió hacia ellos en el pasillo, con el rostro enrojecido y la voz ronca de genuina angustia. «Viejo amargado», espetó, con lágrimas y rímel corriéndole las mejillas. «Has destruido a tu propia familia. Nos traicionaste. Nos serán». Arthur se detuvo y se giró para mirarla. Su voz era tranquila, sin ningún rastro de ira, solo una sabiduría serena y cansada. «No traicioné a nadie, Sarah», dijo en voz baja. «Se traicionaron a sí mismas». Continuó caminando, dejándola de pie entre los murmullos apagados de los espectadores. David Stone le puso una mano tranquilizadora en la espalda. La victoria fue dulce, pero Arthur sabía que la batalla no había terminado del todo. Su conversación con David Stone sobre la protección de activos y el fideicomiso revocable en vida resonaba en su mente.
No quería que Ethan ni Sarah reclamaran su propiedad, ni siquiera después de su muerte. El 11 de marzo pasó la tarde investigando los fideicomisos revocables en vida, entendiendo cómo podían proteger su hogar y evitar el proceso sucesorio, eliminando así cualquier expectativa de herencia que Ethan aún pudiera albergar. Consideró sus opciones para un beneficiario. Su familia, claramente, ya no era una opción viable. Entonces, un recuerdo, de 42 años, afloró a la memoria: el Fondo de Apoyo a Veteranos de Arizona. Tras su servicio militar, mientras luchaba por volver a la vida civil, le habían brindado una ayuda invaluable, un salvavidas silencioso cuando más lo necesitaba. Era una deuda que por fin podía saldar. El 12 de marzo, Arthur llamó a Eleanor Green, una asesora patrimonial muy recomendada por David Stone. Programó una cita para el 15 de marzo. La mañana del 15 de marzo, Arthur le informó a Sarah con naturalidad que iba al banco. Ella apenas gruñó, con los ojos aún enrojecidos por las semanas anteriores. Arthur se dirigió a la oficina de Eleanor Green, ubicada en un edificio tranquilo y profesional. Eleanor Green, una mujer meticulosa y de trato afable, le explicó el proceso con claridad. Un fideicomiso revocable en vida, explicó, le permite transferir la propiedad de su propiedad al fideicomiso, mientras usted, Arthur, sigue siendo el fideicomisario. Esto significa que mantiene el control total y puede vivir en su casa como siempre. Pero legalmente, el fideicomiso es el propietario de la casa. Tras su fallecimiento, la propiedad pasa directamente al beneficiario designado sin pasar por el proceso sucesorio, lo que impide de hecho cualquier reclamación de su hijo como parte de una herencia. Arthur escuchó, comprendiendo la elegante protección legal que ofrecía. Asintió. «Quiero que el Fondo de Apoyo a los Veteranos de Arizona sea el beneficiario», afirmó con firmeza. Eleanor Green preparó los documentos. Arthur los revisó con firmeza y firmó el contrato de fideicomiso, designando formalmente a la organización benéfica como la beneficiaria final de su casa. Pagó la tasa de registro de $1,200, un precio bajo por tanta tranquilidad. Eleanor Green le informó que la transferencia de la propiedad al fideicomiso se haría pública. Arthur sabía que pronto Ethan y Sarah descubrirían el alcance de su acto final y decisivo. La casa estaba, irrevocablemente, fuera de su alcance. La transferencia de la casa de Arthur a un fideicomiso revocable en vida se hizo pública el 15 de marzo. Ethan tardó una semana en descubrirlo. El 22 de marzo, Arthur oyó el portazo antes de lo habitual. Momentos después, Ethan irrumpió en la sala, pálido y con las manos visiblemente temblorosas, mientras aferraba un documento impreso. «El fideicomiso», balbuceó Ethan, con la voz cargada de incredulidad e indignación. «Pusiste la casa en un fideicomiso. ¿Cuándo? ¿Por qué?» Arthur, leyendo el periódico en su sillón, lo bajó lentamente. Sostuvo la mirada furiosa de Ethan con una mirada serena e inquebrantable. «La semana pasada», respondió con voz serena, «para proteger mis bienes y asegurarme de que la casa esté donde quiero que esté». «Pero, ¿y esta caridad?» La voz de Ethan se alzó, quebrada por una mezcla de ira y auténtica desesperación. «¿Yo no? ¿Tu hijo no? ¿Prefieres dárselo todo a desconocidos que a tu propia sangre?» Arthur dobló el periódico con deliberada lentitud. «No es tu casa, Ethan», declaró, con un tono de firmeza silenciosa. «Nunca lo fue, y ya no es tu herencia». Las implicaciones flotaban en el aire, un golpe devastador para las antiguas suposiciones de Ethan. El rostro de Ethan se sonrojó. Abrió la boca como para protestar más, luego simplemente rugió de frustración y subió las escaleras furioso, con sus pesados pasos resonando contra el suelo. Minutos después, Sarah bajó, con su furia más controlada, más venenosa. Se detuvo en la puerta de la sala, con los ojos entrecerrados. «¿De verdad lo hiciste, Arthur?», siseó, en voz baja y peligrosa. «Lo entregaste todo. A desconocidos. Vas a entregarlo todo a desconocidos que no son tu propia familia, la gente que realmente cuidado acerca de ti». Arthur la miró con un profundo cansancio en los ojos. «Se convirtieron en extraños, Sarah», respondió con voz desprovista de emoción. «Se convirtieron en extraños en el momento en que pensaron que podían tratarme como un mueble, desechable e insignificante». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, una verdad cruda e innegable.
2 días después, el 24 de septiembre. El 24 de marzo, Arthur se sobresaltó al oír un suave golpe en la puerta de su habitación. Ethan se quedó allí, con su habitual postura agresiva reemplazada por una actitud vacilante, casi suplicante. Era la primera aproximación cortés que hacía en meses. «Papá», empezó Ethan con una voz inusualmente suave, «siento mucho lo de la Navidad. Y... todo. Te dimos por sentado». «Lo sé». Arthur lo observó atentamente, con la mente despejada, reconociendo la desesperación en los ojos de su hijo. No era remordimiento genuino. Era un intento desesperado por salvar lo que ahora sabía que había perdido. «¿Solo te arrepientes?», preguntó Arthur en voz baja, «porque descubriste lo del fideicomiso». Ethan se estremeció, pero se recuperó rápidamente. «No, no, papá. Claro que no. Mira, ¿no podemos empezar de cero? Esta vez lo digo en serio. Podemos pagarte un alquiler a precio de mercado. Contribuiremos con todos los servicios. Te ayudaremos con la casa. Lo que quieras». La esperanza brilló en sus ojos, un intento desesperado y patético de revertir la situación. Arthur negó lentamente con la cabeza. «Tuviste 3 años, Ethan», dijo con palabras suaves pero firmes. 3 años para ofrecerme eso. 3 años para demostrarme que te importaba. Pero no fue así. Lo viste fácil y lo aprovechaste. La esperanza de Ethan se desvaneció. «Pero papá», suplicó, «¿qué pasa con los nietos? ¿Qué pasa con ellos? ¿De verdad quieres que sufran por esto?». La expresión de Arthur se suavizó un poco, un destello del antiguo amor por sus nietos. «Los veré, Ethan», dijo. «Cuando sean mayores te lo explicaré todo. Pero la casa, eso está decidido». La breve apariencia de civilidad se quebró. La ira de Ethan regresó, reemplazando rápidamente el remordimiento fingido. «¿Así que ya está? ¿Nos vas a echar a la calle? Terminaremos en un vertedero, en un barrio malo. ¿Eso es lo que quieres para tus nietos?». Arthur se puso de pie, sosteniendo la mirada acusadora de su hijo. «Ethan, crecí en un barrio peligroso. Luché por este país, volví a casa sin nada y me dejé la piel para construir esta vida. Sobreviví. Tú también sobrevivirás. Se llama responsabilidad personal». Ethan miró fijamente a su padre, con una revelación naciente en sus ojos. El hombre que tenía ante él no era el padre dócil y fácil de ignorar que había conocido. «Has cambiado, papá», dijo con voz tranquila y un dejo de asombro. «Has cambiado por completo». Arthur esbozó una leve sonrisa triste. «No, Ethan», corrigió. «Soy exactamente el mismo de siempre, solo que nunca te molestaste en verlo». El 28 de marzo, las tácticas de manipulación continuaron, esta vez a través de los nietos. Sarah, visiblemente desesperada, envió a los 2 niños a la habitación de Arthur. El menor, de apenas 7 años, estaba de pie, abrazando un osito de peluche, con los ojos muy abiertos y tristes. «Abuelo», susurró, «mamá dice que vamos a vivir en un apartamento muy pequeño, y ya no tendré mi propia habitación». El mayor asintió solemnemente y añadió, «Dijo que no tendremos un patio trasero para jugar». Arthur sintió una punzada familiar en el pecho, un profundo amor por estos niños inocentes. Pero también reconoció al titiritero tras la cortina. Se arrodilló, poniéndose a la altura de sus ojos. Abrazó al niño más pequeño, acariciándole el pelo. «Oigan, chicos», dijo con dulzura, «esto es cosa de adultos, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con ustedes. Y donde quiera que vayan, seguirán juntos, y se tendrán el uno al otro, eso es lo que importa». Justo cuando los tranquilizaba, Sarah apareció en la puerta, con el rostro tenso por la impaciencia. «Chicos, vamos. El abuelo está ocupado. Déjenlo en paz». Los apartó, lanzando una silenciosa acusación a Arthur con la mirada. Pero Arthur lo sabía. Había hecho lo que debía hacer, no solo por sí mismo, sino para darles a todos una lección que, tal vez, algún día comprenderían. La casa, antaño un bullicioso centro de vida familiar, se instaló en su atmósfera más fría y hostil. Ethan y Sarah pasaban las tardes encerrados en su habitación, mientras el murmullo de sus voces se convertía ocasionalmente en fuertes discusiones sobre dinero, sobre sus limitadas opciones, sobre la injusticia de todo aquello. Arthur a menudo oía fragmentos. Una noche
oyó la voz de Ethan, impregnada de una nueva y amarga comprensión. «No se arrepentirá de esto», le dijo Ethan a Sarah. «Eso es lo que finalmente entiendo. No se arrepentirá de nada». Con la llegada del 1 de abril, empezaron a aparecer las primeras cajas de cartón, silenciosos presagios de lo inevitable. Se alineaban en los pasillos, apiladas contra las paredes, invadiendo poco a poco los espacios compartidos restantes, una cuenta regresiva tangible para la fecha límite de desalojo del 15 de abril. La realidad de su marcha forzada empezó a calar hondo, incluso para Ethan y Sarah. Finalmente firmaron el contrato de arrendamiento de un pequeño apartamento de 84 metros cuadrados en el sur de Phoenix, un lugar que Arthur sabía que era un complejo de viviendas de bajo coste, un marcado contraste con su espaciosa casa. Entre el 5 y el 10 de abril, el empacado se convirtió en un frenesí. Sin embargo, a medida que se difuminaban las fronteras entre lo que era legítimamente suyo y lo que pertenecía a Arthur, comenzó a surgir un patrón insidioso de intentos de robo. Arthur, siempre atento, notó que faltaban pequeñas cosas: su buen juego de cuchillos de cocina, un regalo de Margaret, una lámpara decorativa del salón, su taladro eléctrico de alta potencia, que solía guardar en el garaje. Guardó silencio, pero su lista mental crecía. Entonces, encontró su televisor de 42 pulgadas, que había estado en su estudio, cuidadosamente envuelto en una manta dentro de una de las cajas de Ethan. Un par de mesitas de noche del dormitorio de invitados, piezas antiguas de la familia de Margaret, también estaban guardadas. Arthur, armado con recibos viejos y una férrea determinación, confrontó a Sarah. Señaló los artículos y luego levantó un recibo del televisor. «Esto es mío, Sarah», dijo con voz tranquila. «Y estas mesas eran de la abuela de Margaret». Sarah se sonrojó. Balbuceó excusas, pero Arthur la interrumpió. «Deja mis cosas, Sarah. Tus cosas preciadas, como las llamas. Déjalas». Con un bufido de frustración, comenzó a sacarlas de las cajas. El mayor enfrentamiento se produjo el 12 de abril. Arthur oyó el estruendo de una camioneta de alquiler en la entrada. A través de la ventana de su sala, observó cómo Ethan, con dos amigos corpulentos, intentaba subir a la camioneta el querido sillón reclinable de cuero de Arthur, su robusta mesa de centro y una preciada estantería de roble. Estos eran objetos que Arthur había poseído durante décadas, esenciales para su comodidad y su sensación de hogar. Sin dudarlo un instante, Arthur sacó su teléfono y marcó al 911. «Mi hijo intenta robarme los muebles», declaró con claridad. En cuestión de minutos, llegó la agente Davis, la misma que había dispersado la fiesta de Ethan. Escuchó pacientemente mientras Arthur presentaba los recibos de los muebles, comparándolos con los artículos que había en la camioneta. La agente Davis se volvió hacia Ethan con expresión severa. «Señor Jenkins», dijo, «estos objetos son claramente de su padre. Va a descargarlos de inmediato». Ethan protestó, alegando que su padre se estaba poniendo difícil, pero la agente Davis se mantuvo firme. Entre gruñidos y maldiciones, Ethan y sus amigos comenzaron a descargar la camioneta y a colocar los muebles de nuevo en el porche de Arthur. Sarah salió de la casa con el rostro desencajado en una mueca venenosa. «¿Llamar a la policía por tu propio hijo, Arthur?», espetó. «Eres un viejo desalmado. No te queda familia». Arthur la miró con firmeza. «Me estabas robando, Sarah», respondió con voz tranquila y monótona. «¿Qué esperabas?». Sus palabras, pensadas para herir, simplemente le rebotaron. 15 de abril, día de la mudanza. Ethan y Sarah, ahora acompañados por otros amigos, cargaron metódicamente sus pertenencias en la camioneta de alquiler. Arthur observaba desde la ventana de su sala, en silencio, el acto final de su partida. La casa se vació poco a poco, artículo a artículo. Antes de irse, sus dos nietos se acercaron a él con el rostro sombrío. «Adiós, abuelo», susurró el menor, con lágrimas en los ojos. Arthur se arrodilló y los abrazó con fuerza. «Nos vemos pronto, chicos», prometió con la voz cargada de genuina emoción, una promesa que tenía la intención de cumplir. Ethan se acercó a él, con la llave de la casa colgando de su mano. La arrojó sobre la mesa de la entrada. «Espero que seas feliz, viejo», dijo con desdén, con los ojos llenos de amargura. «Feliz estando solo. Me diste una valiosa lección hoy.
que la familia no importa, solo el dinero. Arthur sostuvo la mirada de su hijo. Sus ojos reflejaban una fuerza serena. No, Ethan, lo corrigió con voz tranquila y clara. Te enseñé que el respeto importa, que no se puede recibir sin dar, que las acciones tienen consecuencias. Sara apareció en la puerta por última vez, con los ojos llenos de resentimiento. Disfruta de tu casa vacía, Arthur, dijo con voz desbordante de sarcasmo. Es todo lo que te queda. Dicho esto, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de golpe por última vez. Arthur vio cómo la camioneta de alquiler se alejaba y desaparecía calle abajo. La casa quedó en silencio, un silencio profundo, casi sagrado. Arthur recorrió cada habitación, sintiendo el vacío, los ecos de conflictos pasados. Fue a la cocina, se preparó una taza de té y se sentó en su sillón reclinable de cuero, el que Ethan había intentado robar. Cerró los ojos y exhaló un profundo y liberador suspiro. Era como respirar después de 3 años bajo el agua. Estaba en paz, verdaderamente en paz. Durante la semana siguiente, su teléfono vibró sin parar. Ethan hizo 57 llamadas perdidas, seguidas de un torrente de mensajes de texto, alternando entre súplicas para hablar y acusaciones airadas. Arthur los ignoró todos. Finalmente, con un clic decisivo, bloqueó los números de Ethan y Sara. Unos días después, su teléfono sonó con un número desconocido. Era Richard Clark, el padre de Sara. ¿De qué? Arthur, empezó con voz comprensiva. Solo quería llamarte para decirte, creo que hiciste lo correcto. Ethan y Sara están pasando por momentos difíciles, pero se lo buscaron. Necesitaban esta lección. Richard siguió llamando durante las siguientes semanas, ofreciendo apoyo y manteniéndolos al tanto de las dificultades de Ethan y Sara, lo que confirmó la convicción de Arthur de que, efectivamente, había hecho lo correcto. Arthur y Richard forjaron una amistad discreta, basada en el respeto mutuo. Richard, comprendiendo el deseo de Arthur de ver a sus nietos, empezó a organizar visitas en su propia casa. Luego, después de unos meses, en casa de Arthur, donde Arthur podía tranquilizarlos. No me siento solo, muchachos. Estoy en paz. Una mañana de finales de agosto, Arthur estaba cuidando su jardín delantero, podando rosales demasiado grandes. Notó que el coche de Ethan reducía la velocidad y se detenía al otro lado de la calle, con el motor en marcha un buen rato. Arthur continuó trabajando en el jardín, con el corazón a un ritmo constante. Finalmente, levantó la vista y se encontró con la mirada de Ethan al otro lado de la calle. Ya no había ira, ni derecho, solo incertidumbre. Tal vez arrepentimiento. Ethan se quedó allí sentado un minuto más, y luego, lenta y silenciosamente, se alejó sin acercarse. Arthur lo vio irse. Luego caminó hasta su porche y se sentó. Una suave brisa mecía las hojas del viejo roble. La victoria no residía en el desalojo, ni en la confianza, ni siquiera en el fugaz momento de incertidumbre de Ethan. La victoria residía en la profunda comprensión de que Ethan, en cierto modo, comprendía lo que realmente había perdido. Arthur por fin estaba en paz, en su hogar, en su casa, solo pero no solo.